Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con nomenclatura de alquenos. Vamos a tener en cuenta que el alqueno se caracteriza porque entre los átomos de carbono tenemos enlace doble. De estos enlaces dobles, pues uno es sigma y el otro es pi, lo cual pues le quita un poco de estabilidad al compuesto. Recordemos que los alcanos son compuestos muy fuertes con enlaces bastante fuertes porque están unidos muy cerca el uno del otro. Entonces eso hace de los alcanos compuestos muy fuertes. Los alquenos, a diferencia de ellos, tienen un enlace pi en el cual hay distancia entre el eje Y de los dos carbonos que se unen para formar este compuesto. Entonces este segundo enlace, el enlace pi, es un enlace débil y permite el rompimiento de los enlaces con un poco más de facilidad que el caso de los alcanos. La terminación para los alquenos es eno, y para estructurar su nomenclatura vamos a tener en cuenta las mismas normas que ya habíamos establecido para los alcanos en cuanto a la tabla de prefijos, en la que nos indica cuál es el prefijo para el número de carbonos, los radicales y los grupos funcionales. Realmente lo que cambia es la ubicación de enlaces dobles en medio de la cadena carbonada. Entonces vamos a estructurar una cadena en la cual trabajemos con alqueno. Al igual que en los alcanos, cuando hablamos de los metiles o cualquier radical que se repite, decimos que si hay dos grupos metiles es un dimetil, que si hay dos bromos es dibromo, etcétera, etcétera. En el caso de los alquenos también vamos a decir que si hay dos enlaces dobles es un dieno. Si hay uno solo, pues la terminación es eno. Si hay dos enlaces dobles es dieno. Si hay tres es trieno, y así sucesivamente. Vamos a establecer entonces nuestra cadena. Vamos a emplear para ello el grupo funcional amida. Y ya sabemos que para la amida vamos a tener terminación amida. Posterior a ubicar el grupo funcional que vamos a trabajar, vamos a ubicar entonces los enlaces dobles, porque es lo más importante aparte del grupo funcional en la cadena de alquenos, es el enlace doble, la cantidad que vamos a emplear y la ubicación. Entonces, posterior al grupo funcional, lo primero que ubicamos son los enlaces dobles. Para mi cadena yo quiero estructurar enlace doble en este carbono y en este carbono. Recordemos que el trabajo que nosotros estamos haciendo es un trabajo más significativo en la medida de que cada uno está estructurando su propia cadena, y eso le permite realmente llegar a la comprensión del trabajo que usted está haciendo, y en ese orden de ideas pues podemos ubicar los grupos que queramos en donde queramos, siempre y cuando cumplan con las normas que se deben seguir para cada cadena carbonada. Voy a ubicar otros grupos funcionales, CH3, voy a ubicar aquí un anillo, voy a ubicar aquí otro anillo, un halógeno y aquí voy a ubicar otro radical. Listo, una vez hemos establecido entonces la cadena, los enlaces, el grupo funcional, los radicales, ahora sí completamos los enlaces, porque los demás pues serán sencillos. Y ahora sí saturamos la cadena. Tenemos para este carbono hay un enlace, faltan 3. Para este carbono hay 1, 2, 3, falta 1. Para este carbono hay 1, 2, 3, 4, está completo. Para este 1, 2, 3, falta 1. Para este carbono 1, 2, 3, 4 está completo. Para este hay 1, 2, 3, falta 1. Para este tendremos 1, 2, 3, 4 está completo. Y el del grupo funcional tiene 1, 2, 3 y 4 está completo. Posterior a ello vamos a seleccionar entonces los radicales que acompañan nuestra cadena para establecer pues cuál va a ser la nomenclatura que le vamos a dar. Tenemos aquí un anillo que tiene 6 puntas, será un ciclo hexil.
El yodo pues mantiene su nombre. Anillito de 4 puntas es un ciclobutil. Tenemos aquí metil. Y cuando verificamos la cadena, a simple vista vamos a encontrar que si yo sigo la línea recta, aquí hay un solo carbono y si bajo hay dos. Quiere decir ello que la cadena más larga es hacia la izquierda, bajamos. ¿Listo? En este orden de ideas, pues el radical es la cadenita más pequeña, que será un metil. Listo, numeramos entonces la cadena una vez que hemos terminado de seleccionar los radicales. Tenemos entonces carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dijimos que hacia abajo es la cadena más larga, 8 y 9. Una vez ubicadas ya como todas las características, pues vamos a iniciar a nombrar nuestra cadena para darle la nomenclatura que le corresponde. Al igual que en los casos anteriores, vamos a seguir el orden alfabético. Vamos a iniciar entonces con los ciclos porque tenemos acá M, M, C, C, Y. Entonces los primeros en orden alfabético serán los ciclos. Como ya sabemos, pues los dos tienen su misma raíz. Vamos a determinar la nomenclatura a partir de la primera letra que está después de la raíz. En este caso está la B y en este caso la H. Entonces el carbono 4 es con el que vamos a iniciar tomando en cuenta el ciclobutil. Decimos aquí entonces 4 ciclobutil, guión para separar un compuesto del otro. Después de él irá el ciclohexil en el carbono 2, 2 ciclohexil, guión para separar del siguiente compuesto. Tenemos entonces dos grupos metil y un yodo. Iniciamos entonces por el metil. Recordemos que si es 2 es di. Entonces ubicamos los carbonos, carbono 6 y carbono 7. Los ubico 6,7 porque estamos hablando de la misma sustancia. Y como son dos grupos idénticos, decimos que es un dimetil. Guión para separar un compuesto del otro. Posterior a él vamos a tener entonces en el 2 el yodo, que sería el único elemento que nos queda por nombrar. Una vez hemos nombrado todos los radicales de la cadena, vamos a proceder a nombrar la cadena. Sabemos ya que tiene 9 átomos de carbono y de acuerdo a la tabla de prefijos que ya habíamos trabajado anteriormente, sabemos que el prefijo es non. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta que aquí se presenta el cambio con respecto a lo que habíamos trabajado en cadenas de alcanos. Y es que, como estamos hablando de un alqueno, al igual que todos los radicales, vamos a indicar cuál es la posición que contiene al alqueno. Y para ello, entre los dos, siempre pues está entre dos carbonos, siempre el nombre lo lleva el menor, es decir, este alqueno está entre los carbonos 3 y 4, se lo vamos a asignar al número menor, que es 3. ¿Listo? Ese número lo vamos a colocar aquí, antes de la cadena, 3, pero como hay dos alquenos nos toca ubicar el otro, que está entre el 5 y el 6, el menor es el 5. Decimos entonces 3,5, ahora sí la cadena nona, y posterior a ello vamos a indicar qué es lo que hay aquí en 3 y 5. Entonces decimos que es un nona dieno, que quiere decir dos alquenos. 3, 5, nona dieno. El 3 y el 5 se relacionan aquí en donde decimos que es dieno. Dieno, y posterior nombramos el grupo funcional, nona dienoamida. Tendremos entonces nona, que son los 9 carbonos, dien son 2 alquenos o 2 enlaces dobles y su posición está relacionada antes de la cadena. Amida es el grupo funcional.
Vamos a realizar entonces otro ejemplo en el que trabajemos con un solo enlace doble para cubrir las dos posibilidades. El grupo funcional que vamos a trabajar para este ejercicio es el grupo funcional nitrilo, que tiene esta misma terminación, nitrilo. Posterior a ello vamos a ubicar el enlace doble en donde lo queremos trabajar. Voy a ubicarlo acá. Posterior a él, pues voy a ubicar los elementos, los grupos radicales con los que quiero trabajar. Voy a colocar un ciclo. Listo, esos son los radicales que voy a colocar en la cadena. Cuando ya tengo claro cuáles son los radicales que voy a ubicar, cuando ya ubiqué el grupo funcional y el enlace doble, completo los demás enlaces con enlace sencillo, sencillo, sencillo y así para todos. Una vez es saturado, ahora sí ubicamos los hidrógenos para completar el número total. Una vez hemos puesto el enlace sencillo. Tenemos aquí entonces 1 para completar 4, falta 3. Para este carbono 1, 2 para completar 4 le faltan 2. Para el siguiente tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto tiene un propósito y es que tengamos en cuenta esta condición. Recordemos que el átomo de carbono nunca puede tener más de 4 enlaces, nunca. Y cuando usted construye su cadena puede presentarse que cuando usted va estructurando la cadena, de pronto no calcula y ubica un radical de más. Pero también puede suceder, si usted está construyendo su cadena, como en el caso de la mía, pues es sencillo, yo elimino uno de los radicales y se acabó. Pero cuando usted está en exámenes como la prueba de estado, entonces al aparecer, no sé, una pregunta en la que le indiquen cuál es el error, pues este es un error, porque el átomo de carbono solamente puede tener 4 enlaces. Cuando yo tengo sobresaturación, como en este caso en el que hay 5, pues hay un error en la estructuración de la cadena carbonada. Sin embargo, reitero, pues esta es una cadena que yo estoy construyendo, entonces tenía el propósito de explicar esa parte para que nunca olvidemos tener muy en cuenta que no puedo exceder los 4 enlaces y simplemente en mi caso, como esta es mi cadena y yo la estoy estructurando a mi gusto, simplemente voy a eliminar uno de los radicales. En mi caso voy a eliminar este. ¿Listo? Entonces esta ya no cuenta. Tenemos entonces 1, 2, 3 y 4, ya quedó saturado. Para el siguiente, 1, 2, 3, 4, quedó saturado. Para este tenemos 1, 2, faltan 2. Para el siguiente tendremos 1, 2, 3, 4, está saturado. Y para el último tenemos 1, 2, 3 y 4, está saturado. Ahora vamos a nombrar entonces nuestros radicales. Ya sabemos que la cadena de 2 se llama etil. Tenemos aquí un ciclo pentil. Tenemos aquí un ciclo butil. Y tenemos aquí un bromo. Habiendo identificado ya todos los grupos radicales, vamos a proceder a nombrar la cadena. Para ello ya sabemos que debemos nombrarla por donde se encuentre el grupo funcional, que en mi caso es la derecha, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. El primero en orden alfabético va a ser el elemento bromo, que lo encontramos unido al carbono 5. Diremos entonces 5 bromo. Guión para separar del siguiente compuesto. Posterior a él vendrán los dos ciclos. Ya sabemos que la raíz para los dos es la misma, entonces me voy a la letra siguiente. Entonces será el ciclo butil en el carbono 4. 4 ciclo butil. Guión para separar un compuesto del otro. En el carbono 2 tendremos entonces el siguiente, que es ciclo pentil.
separamos con guión y posterior vendrá en el carbono 2 el etil. Entonces colocamos 2 etil, guión. Nombramos entonces la cadena teniendo en cuenta antes de ello en dónde se encuentra el enlace doble. El enlace doble se encuentra entre el carbono 4 y 5 y como ya mencioné anteriormente, el carbono menor entre ellos dos es el que lleva el alqueno. Entonces diremos que está en la posición 4. Nombramos entonces el número de carbonos, que es 7, para 7 es hept. Y en el carbono 4 pues está el alqueno. Diremos entonces que es un hepteno. ¿Listo? Hepteno, el alqueno. Y finalmente pues el nitrilo. Hepteno nitrilo. Tendremos entonces hept, que indica 7 carbonos, 4 que se relaciona con el alqueno y nitrilo, que es el grupo funcional. Esta es entonces la caracterización de nuestro segundo ejercicio. Espero que sea de mucho apoyo para la elaboración de las actividades que vamos a desarrollar. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.